Posca. Así que le doy la bienvenida, como siempre, a nuestro hermano Cristian, pastor. Amén. Muchas gracias y una vez más por la misericordia de Dios aquí estamos para servir de edificación a todo el que nos va a escuchar. Es un tema poderoso hoy, así que papel y lápiz para que podamos aprender. Amén. También con nosotros está nuestro hermano Andrés, pastor también, el cual estará con nosotros compartiendo lo que este mensaje te posca, que va a beneficiar vida poderosamente. ¿Qué dice Andrés? Amén, mis amados. Es un grato honor estar aquí. Qué bueno estar aquí, porque hoy tú vas a ser edificado con esta palabra que Dios tiene para tu vida. Así que vamos a iniciar en este momento, gloria a Dios, y vamos a hablar, ¿cómo se llama el tema? Nuestro hermano Cristian. Hoy vamos a traer un tema muy importante. Toda vida tiene que conocer esto. ¿Cómo encontrar el propósito de Dios para tu vida? Así que prepárense, familia, porque esto va a cambiar vida. Y cómo encontrar el propósito de Dios para tu vida. Se trata de que hoy usted entienda cómo encontrar ese propósito de Dios para su vida, cómo usted puede de verdad sentirse identificado y que el Espíritu Santo va a hablar hoy. Así que prepárate porque vamos a hablar de este tema y yo quiero que tú te concentres, yo quiero que tú entiendas de que el Espíritu Santo habla, de que el Espíritu Santo pues se mueve y de que el Espíritu Santo tiene un propósito para tu vida, para tu familia, para tu casa, para tu ministerio. Si tú eres una persona que apenas está conociendo a Dios, este es el mejor mensaje que va a nutrir tu vida. Así que vamos a iniciar. Y una pregunta, hombre de Dios, porque aquí ando acompañado con estos hombres de Dios poderosamente. Una pregunta, ¿cómo una persona puede encontrar el propósito de Dios en su vida? Porque hay personas que se han hecho eso y quieren identificar su llamado, quieren identificar su propósito, por la cual asisten a una iglesia o le pertenecen al Señor, pero no entienden el propósito. Así es. Lo importante primero es conocer eso, porque hay mucha gente que vive sin propósito. Y el que vive sin propósito vive sin identidad propia. Y cuando la gente no conoce su propósito, incluso se convierte hasta en copia de otra gente. Wow. Y Dios no quiere que seas una copia, sino que tú puedas identificar tu propósito. Todo el mundo muchas veces crece copiando a alguien, pero Dios puso algo dentro de ti. Y a eso te vamos a guiar hoy, a que tú encuentres tu verdadero propósito. Y vamos a iniciar inmediatamente desde la misma palabra propósito. A mí me llama la atención porque la palabra propósito, que viene de la palabra griega, es una palabra griega que significa identificación o intención determinada. Wow. Es decir, que cuando tú tienes un propósito, tú tienes una intención determinada de parte del Padre. Es decir, no estás aquí por casualidad ni por error. Hay algo. Tú eres una herramienta en las manos de Dios, un instrumento que vas a ser usado por Dios en un área específica. Y eso es importante entenderlo. Claro, y hablar de propósito es hablar de intención y también de objetivo. O sea, cuál el propósito es la intención y el objetivo por la cual tú fuiste creado. Así es. En un momento determinado, un profeta se encontró minimizando su llamado, minimizando lo que era. Y le dijo, Dios, pero que yo no sé hacer esto, yo no sé hacer el otro. Y Dios le dijo, antes que naciere, te santifiqué. Y el objetivo de tu creación que tú estás minimizando fue que fuiste diseñado para ser profeta. Y Dios mío, y esto es extraño porque hay momentos que nosotros no sabemos qué hacer, pero cuando nos encontramos con el diseño de Dios, Dios nos revela para qué fuimos creados. Aleluya. Dios nos revela para qué fuimos traídos a esta tierra, y ese propósito cuando se revela a tu vida, pues entonces tú puedes cambiar generación a través de lo que tú eres. Wow, interesante, de verdad que sí. Y a pesar de eso también, una de las cosas a la cual ustedes están hablando conecta con muchas preguntas que las personas hacen. Por ejemplo, hay personas que hacen preguntas y se dicen unos a otros diciendo, pero ¿cómo yo puedo conectar mi propósito? ¿Cómo yo puedo entender cuál es el propósito que Dios me ha dado, por la cual Dios me ha llamado? Quiero entenderlo. Y hay personas que se frustran, hay personas que pertenecen a un ministerio y dicen, no entiendo cuál es el propósito, todavía estoy intentando. Puede durar años una persona teniendo un propósito, no entender su propósito, puede frustrarse una persona.
¿Puede pasar eso? Así es, que pasa mucho en las iglesias. Vamos al mambo de una vez. Por ejemplo, gente que están cantando y no tienen el talento para cantar. Ellos lo hacen muchas veces para rellenar un culto, un programa, pero realmente ellos mismos saben que no son buenos para hacerlo. Entonces ahí tú vas más o menos buscando razones, características que te van a ir a ayudar a identificar cuál es tu verdadero propósito. Una de esas cosas es qué tú amas. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué herramientas Dios te dio? Eso es simple, no es tan lejos. El propósito de una persona no está lejos. Hay herramientas que Dios te dio. Hay cosas en las cuales tú eres bueno. Y también reconocer en lo que tú no eres bueno te va a ayudar a encontrar más rápido tu verdadero propósito. Claro, yo creo que tener identidad es lo que me califica para yo saber a qué fui llamado. Y cuando yo tengo identidad y sé que hay algo que yo no sé hacerlo, quizás puedo aprenderlo. Pero si yo no sé hacerlo, no voy a inventar en lo que yo no sé. Mejor me voy a acercar a lo que sí sé, y eso que sí yo sé, lo voy a hacer con excelencia. Lo voy a hacer con carácter. Lo voy a hacer con esa característica que me hace ser diferente a los demás y que me hace hacer que lo que yo hago salga bien, porque esa identidad la tengo. Tremendo, tremendo, de verdad que sí. Mira, la Biblia dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice de esta manera: porque yo sé los pensamientos, dice la palabra, yo sé los pensamientos, dice el Señor, que tengo acerca de ustedes, pensamiento de bien y no de mal. Aquí nos está enseñando el Señor que tiene pensamiento de bien y no de mal, y que tiene paz para nuestra vida. Entonces, una de las cosas que la gente debe de entender, que nadie nace por una casualidad, nadie nace por nacer, nadie nace por decir, oh, yo estoy en la tierra y no sé para qué nací. Yo creo que algo que debe de alinearlo a la palabra y entender de que naciste con un propósito, naciste con una misión, naciste para servirle al Señor. La Biblia dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, si todo lo que respira tiene que alabar al Señor, tú naciste para adorarle, tú naciste para servirle, tú naciste para identificarte de que el Señor te ama y que el propósito es servirle, adorarle, buscarle, conocerle, porque ya Él te conoce. Tú quizás no conoces al Señor, pero ya Él te conoce y Él quiere que tú lo conozcas a Él. Uno de los propósitos más interesantes es acercarte al Señor. Y una de las cosas, escuchen bien, algo que la gente por eso se frustran diciendo, no entiendo mi propósito. ¿Cómo puedo entenderlo? ¿Cómo puedo alinear mi vida a Dios? El enemigo va a tratar, escucha esto, de detener a esa persona para que no se puedan enfocar a la voluntad de Dios. Y se frustren, escuchan bien, y se sienten atrapados en una burbuja donde no pueden entender cuál es su llamado. Y yo quiero que tú despiertes a eso. Y para eso estamos, para que tú entiendas cuál es el propósito de Dios. Amén. Así es, Dios no te llamó a vivir en la condición de mediocridad que tú estás viviendo. A ti, joven que me escucha, Dios no te llamó para que estés atado al vicio. Dios no te llamó para que estés atado a las cadenas que las tinieblas te pusieron. Dios te llamó para algo poderoso. Y hoy te vamos a ayudar a identificar el propósito de Dios. Dios no quiere que seas simplemente una criatura, sino que tú reconozcas que tú eres hijo. Y eso es algo, y el pastor Frankelis lo tocó ahí, el enemigo va a usar todas las herramientas que pueda para que tú no identifiques cuál es tu verdadero propósito, para que tú no te encuentres con Dios, porque eso es algo importante, pastor. El apóstol Pedro no se dio cuenta quién era él hasta que él no conoció al Mesías, hasta que él no conoció a Dios. Y una de las cosas que te va a ayudar a encontrar tu propósito es conocer a Dios. Y hago redundancia en eso. Si tú no conoces a Dios, no vas a conocer tu verdadero propósito. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, Jesús le dijo para atrás, bueno, eso no te lo reveló carne ni sangre. Yo también te digo a ti que tú eres Pedro. Y ahí dijo, sobre esta iglesia, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. Y le identificó a Pedro quién él era y qué él iba a hacer en el Señor. Así que es importante que te acerques a Dios, porque tu verdadero propósito está en Dios,
no en otro lado. Igual el apóstol Pablo, vivió unos largos años creyendo que estaba sirviendo y haciendo lo correcto hasta que se encontró con Jesús. Jesús lo tumbó en el carruaje que iba, en la montura que iba, y él ahí pudo entender cuál era su verdadero propósito, que no era perseguir, sino predicar el evangelio y estar delante de reyes testificando acerca del Señor. Mira, yo quiero que tú escuches esto con exactitud. Cuando Dios creó el ser humano en el Génesis, ya Dios había creado todas las cosas. Cuando Dios creó al ser humano, luego de que estaban creadas todas las cosas, era por un propósito determinado. Y este propósito no era cualquier cosa. Dios no te va a crear y luego va a inventar. Dios te creó a ti, pero ya todo lo que Dios tenía planificado contigo estaba creado. Y quiero que tú atrapes esto, porque en el inicio de la creación, Dios creó al ser humano, dice la Biblia, que fue para adorar su nombre. Tú no eres cualquier cosa, tú eres un instrumento, tú eres alguien que fue creado con propósito primero para adorar al Creador. Aunque otros estén callados, aunque la naturaleza haga otra cosa, tú tienes que cumplir tu fundamento. Y tu fundamento no es simplemente traer familia a la tierra, crear, multiplicarte. No. Tu primer fundamento es adorar a Dios. Aleluya. Con esencia. Por eso es que cuando tú adoras, la naturaleza entiende que hay un hijo que está adorando. Por eso es que cuando tú adoras, aunque tú estés en proceso, el proceso va a entender que hay un hijo que abrió la boca, y cuando abrió la boca, el enemigo no podrá detener a alguien que fue creado para adorar. Aleluya. Dios del cielo. Por eso es que la Biblia dice de esta manera en Jeremías capítulo 1, versículo 5: antes que te formases, en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Lo que me está diciendo la palabra aquí es que ya el Señor, antes de que yo hubiese nacido, ya Él me conoció, incluso me santificó y me dio como profeta a la nación. Él está diciendo a Jeremías, pero se lo está diciendo a Jeremías. Pero que usted dice, ¿y a mí qué me dice? Bueno, si el Señor conoció a Jeremías antes de que naciese, quiere decir de que tenía un plano preparado para que él hiciera la voluntad, o que Dios lo dirigiera directamente para que él estableciera. Y el Señor le está diciendo lo que ya el Señor venía preparando para que él hiciera. O sea, Dios le preparó el plano, Dios le entregó el terreno, Dios le entregó toda la misión para cual él está en la tierra. Y yo creo que tú no te debes de confundir por la cual tú estás aquí. Yo quiero que tú no te confundas, porque el enemigo quiere confundirte. El enemigo te dice una y otra vez para qué nací, cuál es mi propósito, por qué estoy en la tierra, qué debo de hacer. Yo creo que tú debes de alinearte al Señor y entender que ya tú tienes una misión de parte del Señor, que ya Él te conoce. Y lo que hoy tú no entiendes lo vas a conocer si tú comienzas, escucha bien, a hacer la voluntad de Dios. Pero usted se preguntaría, y yo quiero preguntarle esto a Cristian, luego a Andrés, porque hay gente que no van a entender, ¿cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? Yo sé que hay personas que se han preguntado esto. Vamos a preguntarle, Pastor Cristian. Bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es cumplir con su plan, con su proyecto. Es decir, que para poder entender la voluntad de Dios, tienes que entender tu propósito en la tierra y entender que no todo lo malo que te ocurre es por causa de o para hacerte daño. Hay un testimonio que yo escuché de un pastor que él se enojó porque él iba de camino a predicar en una iglesia, y cuando él iba de camino se le ponchó una goma, un neumático, para los que no ven en otros países, una llanta se le ponchó, se le vació, y él estaba enojado porque ahora iba a llegar tarde a su prédica, a su asignación. De repente él llega a una gomería, y cuando llega encuentra al Señor de rodillas llorando, y cuando él entra, él dio gloria a Dios porque había llegado alguien a arreglar la goma, y él le pregunta: Señor, ¿por qué usted da gloria a Dios y por qué usted estaba llorando? Y él dice: porque yo he estado orando toda la tarde, nadie había venido y no tengo qué
con qué comprarle comida a mi familia. Y yo estoy viendo que usted entrando aquí, Dios está respondiendo mi oración. Lo que para el predicador era un mal, para el gomero era un bien. Es decir, todo lo que nos ocurre es parte del propósito divino. La voluntad de Dios es que nosotros entendamos que todo lo que Él permite y hace es para bien. A donde quiera que Dios te haya puesto, en la condición que te haya puesto, es para ayudar a alguien. Así que ese mal no lo veas como un mal, sino como parte de la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso es que debemos de conocer la voluntad de Dios. Y André, ¿qué dice respecto a lo que es, cómo puede hacer la voluntad de Dios una persona? Mira, ya Dios tiene un proyecto determinado para cada persona. Y por eso es importante conocer mi carácter y mi identidad. Cuando yo tengo identidad, yo puedo conocer el proyecto de Dios. Y cuando yo conozco el proyecto de Dios, pues entonces lo puedo hacer. Porque la mayoría de personas aquí en la tierra buscan algo que hacer. Por ejemplo, alguien quiere ser ingeniero, se capacita para ser ingeniero y cursa esa carrera. Otro quiere ser profesor, otro quiere ser psicólogo. Siempre la persona aquí en la tierra buscan una manera de cómo identificarse en una carrera. Por tal razón, cuando tú tienes esa identidad y tú conoces, tú vas a entender que primero le voy a dar valor a Dios. Primero le voy a dar valor a su fundamento de creación. Cuando tú le das valor al fundamento de tu creación, que es más importante que cualquier carrera. Escucha esto, es más importante que cualquier carrera aquí en la tierra humana. Es tú encontrar tu diseño. Amén. Encontrar para lo que fuiste llamado. Cuando tú encuentras eso, entonces tú serás un cambiamundo. Tú serás alguien que cambie atmósfera. Tú serás alguien que cambie propósito en la vida de otro. Porque cuando tú encuentres esa identidad, tú podrás encaminar a otro a su destino profético también. Entonces, hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No lo que nosotros entendemos. Y para eso podemos tomar la oración de Jesús en el Gólgota. Él dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Wow. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice de esta manera, por eso es que es importante hacer la voluntad de Dios, porque la Biblia dice en Mateos capítulo 6, versículo 33, dice de esta manera: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Aquí nos está enseñando el Señor que tenemos que buscar su justicia, que tenemos que hacer su voluntad, y todo lo que no hace falta a nosotros va a ser añadido. Una de las cosas que nosotros debemos de entender como cristianos es buscar a Dios. Y si Él dice buscar primeramente, ¿sabe lo que es primeramente? Primeramente que yo amanezco y lo primero que debo de pensar en hacer la voluntad de Dios, buscar su justicia, agradecerle a Dios por todo, mantenerme fiel en Dios. Entonces el Señor anda buscando personas que lo busquen. Y si alguien está preocupado, si alguien se siente que necesita buscar a Dios, que alguien necesita que el Señor pues le añada, que el Señor le bendiga, que el Señor abra los cielos a su favor, lo primero que debe de hacer es buscar la justicia de Dios. Y luego todo lo que le hace falta va a ser añadido. La voluntad de Dios es buscarlo, es mantenerse en Él, es dejar que Dios sea el que te guíe en momentos difíciles y que Él sea quien te abra puerta aunque tú no lo creas. Esa es la voluntad del Señor, que nosotros permanezcamos, como dicen ellos, fielmente, que nosotros entendamos de que el Señor quiere hacer algo poderoso en nosotros. Y yo quiero que usted entienda de que usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Y usted diría: es que me cuesta, es que es difícil, es que tengo que dejar muchas cosas. Pero algo que te voy a decir: Jesús dejó todo para salvarnos, para dirigirnos y hacer un camino para que nosotros podamos vivir y alineado a ese camino. Amén. Así que necesitamos hacer la voluntad de Dios. Ahora muchos se preguntarán ¿qué es hacer la voluntad de Dios, verdad? Yes. O qué dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios. Y hay un verso que creo que nos puede ayudar mucho a responder esa pregunta, y es Miqueas capítulo 6, verso 8. Ahí dice la palabra de Dios: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hay tres cosas: hacer justicia, como decía el pastor Frankeli, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, como que Dios no pide mucho. Dios lo que pide es poco: hacer justicia,
amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso te va a ayudar a encontrar la voluntad divina. Amén. Amén. Yo creo que Dios, cuando crea el ser humano, nos enseña o nos capacita para cumplir misiones específicas. Y yo creo que tú fuiste creado para cumplir una misión de parte de Dios. Tienes que encontrar cómo enfocarte en Él para que puedas hacerlo. Aquí en Mateo capítulo 28 dice: por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Uno de tus propósitos principal después de la caída del ser humano, y cuando Jesús viene a restaurar, después que Jesús restaura, una de esas funciones principales es que tú puedas transmitir a Cristo a través de ti. Cuando tú transmites a Cristo a través de ti en las naciones, para que otros sean seguidores de Cristo, para que otros sean sujetos a la voluntad de Dios. Así que uno de esos puntos principales es salir de tu zona de confort, afectar a otros con el propósito de Dios para que ellos puedan afectar a otros más. Amén. Es interesante entender esto, ¿sabe por qué? Porque si nosotros entendemos también lo que dice la Biblia en Salmo capítulo 37, versículo 4, dice de esta manera, que es importante que nosotros pensemos en esto. Dice de esta manera: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oye bien, lo que me está diciendo que si yo me enfoco en el Señor, oro al Señor, me mantengo en Dios, Él va a conceder lo que está guardado en mi corazón, lo que está ahí anhelando mi corazón. Él lo va a hacer, Él lo va a establecer, Él me va a bendecir en medio de cualquier problema que esté, porque Él lo dice, que va con, que dice la palabra, las peticiones va a conceder. O sea, concederá las peticiones que están en mi corazón. Y por eso le animamos a que usted pueda enfocarse a hacer la voluntad de Dios, porque Dios está ahí y Él quiere bendecirte. Dios es un Dios que conoce las peticiones de cada uno de nosotros, pero están guardadas en Él. Y cuando tú comienzas a hacer su voluntad, comienzan a activarse esas peticiones que han estado guardadas en tu corazón. Amén. Lo dice la Biblia claramente. ¿Qué dice la palabra? Deleítate a dónde? A sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones que están en tu corazón. En tu corazón hay peticiones, hay necesidades. Y yo no sé si te ha pasado, yo no sé, Cristian, yo no sé si te ha pasado, Andrés, que cuando tú le pides al Señor algo y tú sientes como que Dios no te responde y dices: caramba, yo soy cristiano, hago la voluntad de Dios, pero veo que Dios no me ha respondido. Me siento un poquito, pues no siento que Dios me ha respondido. Y siente un poquito, vamos a ser sinceros, un poquito de angustia, un poquito de desesperación, ¿verdad que sí? Pero en el momento cuando te olvidas de eso, que de repente te olvidaste de eso, ¿sabes qué pasa? Pasa lo siguiente, donde tú sientes que como que Dios te da una sorpresa en el momento que tú menos estás esperando. Y eso es deleitarse en el Señor. Cuando tú te enfoques en Él, e inmediatamente tú sientes que los cielos se te abrieron. Tú sientes como que lo que estaba estancado cogió otro rumbo, y tú sientes como que el Señor comienza a contestarte algo que tú no esperabas. Wow, pero mira cuando llegó, Dios me bendijo, pero Dios conoce lo que estaba en tu corazón, pero Él te dijo, te deleitaste, ¿ok? Te deleitaste, me adoraste, me buscaste, hiciste mi voluntad, entonces yo lo que tú antes me hubiese pedido, ahora te lo voy a conceder. Y yo siento que Dios nos da sorpresa a nosotros. Amén. Bendito Dios. Mientras hablaba sobre eso, me recordé de algo. Hay un principio, es que el servicio es el camino a encontrar tu propósito. Pasó con José, por ejemplo. Sirviendo se encontró con su propósito. Sirviendo en la cárcel, sirviéndole a Potifar en Egipto, él encontró su propósito. Y así puedo mencionar muchos en la Biblia que sirviendo encontraron su propósito. El mismo Josué, que era un servidor de Moisés. Luego él fue quien sucedió a Moisés. Está el caso también de los 7 que eligieron los apóstoles. Entre ellos estaba Esteban. Y este jovencito lo llamaron, fue a pasar plato, a servir a la mesa. Sin embargo, se convirtió en uno usado por Dios poderosamente. Es decir, que tú sirviendo vas a encontrar tu propósito. Sirve, porque ahí creo que Dios te va a ayudar a entender cuál es la asignación que Él te dio. Y una vez, aunque seamos redundantes, hay gente, más en este tiempo, porque la gente trata de ver o de entender su propósito en otros
No, Dios te dio algo a ti. Tú tienes algo dentro que lo vas a descubrir. Y yo digo, ahí tengo un tiempo diciéndole, tú naciste en la época específica de parte de Dios, en la familia específica donde tú estás viviendo ahí. Si Dios hubiera querido, tú hubieras nacido en el 1800, en el 1700, en el 1600, allá con Pablo. Pero no, Él permitió que tú nacieras ahora. Es porque tú eres necesario ahora, porque Dios todo lo que hace es agradable y perfecto. Así es la palabra de Dios. Amén. A veces el propósito de Dios implica morir a nuestro yo. Pablo dijo en un momento determinado que él murió para que Cristo viva en él. Es importante entender esto, porque el propósito de Dios no solamente que nosotros encontremos metas personales, sino que cuando nosotros nos encontramos con su plan y su proyecto, moramos a nuestra carnalidad, moramos a nuestro yoísmo, moramos a nuestra intención, para que la intención del Creador pueda fluir por encima de nuestros planes. Aleluya. Para que los planes de Dios puedan fluir por encima de nuestros planes. Cuando esos planes encuentran la manera de ir por encima de nosotros, vamos a cumplir con exactitud todo lo que Dios dijo que nosotros vamos a hacer en la vida. Y yo sé que hay momentos en la vida donde tú te sientes que no puedes lograr nada. Pero cuando tú mueres a tu yoísmo, a tus planes, el plan de Dios te encamina a su propósito. Y ese camino te va a llevar siempre a victoria y no te va a permitir que tú permanezcas en derrota. Alguien tiene que atrapar esto. Yo estoy seguro que tú serás bendecido. Una de las cosas que el Señor regala para que nosotros no nos preocupemos tanto a través de que ya que hacemos el propósito de Dios son los dones. Yes. Porque los dones te hacen trabajar, te hacen alinear al propósito de Dios. Por ejemplo, mucha gente dice, no entiendo cuál es mi llamado, siento mucha preocupación, entonces quiero hacer la voluntad de Dios, pero hay algo que me detiene, no entender el llamado que Dios te ha colocado. Porque según dicen muchos cristianos, después que acepte a Cristo, dice que el Espíritu Santo reparte dones según como Él quiere hacerlo. Y a uno le reparte dones de profeta, de maestro, evangelista y etcétera. El caso es de que la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, dice de esta manera, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme la gracia de Dios. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. Lo que nos está enseñando de esta manera es que el Señor te va a dar un don. Entonces el don que ya tú tienes, ese es el don que va a ejercer. Ese es el don que el cual se va a alinear contigo para que la voluntad de Dios se establezca poderosamente en tu vida. Por eso, cuando tú comienzas a trabajar el llamado, quizá tiene un llamado de profeta, de evangelista, quizá tiene un llamado de maestro, quizá tiene un llamado de apóstol, quizá tiene un llamado, porque hay mucha gente que ha ignorado los llamados y no saben que los llamados son una de las cosas mucho de la más importante. Oiga bien, después de hacer la voluntad de Dios, estando haciendo la voluntad de Dios, son las cosas más importantes que te mantienen despierto con un espíritu atento a hacer la obra de Dios. Porque nadie me va a decir a mí que va a hacer las cosas por hacerlas, sino un llamado. Yo creo que todo empieza por un llamado, por un deseo que el Espíritu Santo pone para que tú puedas trabajar en su voluntad. Porque no es lo mismo usted decir, voy a hacer la voluntad de Dios, me voy a acercar al Señor, voy a ir a la iglesia, voy a adorar a Dios y ya me voy a sentir conforme con eso. Yo creo que usted va a ser un gentil. Para mí se llamaría un gentil, porque un gentil solo escucha, solo recibe y se va para su casa, no le importa nada de las cosas del Señor. Pero alguien que se convierte en un discípulo operando en las cosas del Señor, este es el que el Señor, escúchame bien, va a utilizar, está haciendo la voluntad de Dios. Y yo quiero que ustedes entiendan eso. La voluntad de Dios es perfecta y agradable para que usted comience a ejecutarla en la tierra, trabajando en el llamado que ya Dios le colocó. Amén. Así es, Dios mío, eso es poderoso lo que tú estás desatando, príncipe. El llamado trae consigo un fuego. Amén. El ministerio, el don, trae consigo la pasión. Por eso en un momento Jeremías, aunque quería soltar, dijo, no, es que dentro de mí hay un fuego. El apóstol Pablo también hablándole a una de las iglesias, le dijo, mira, ay de mí si yo no hago lo que yo tengo que hacer. Es decir, el llamado trae dentro ese fuego que no te va a dejar en el suelo, que te va a obligar a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios determinó que tú tenías que hacer. Y algo también que el pastor Frankeli tocó mientras leía a Jeremías capítulo 1, cuando el
Señor le dice, yo te conocí. Y ahí entra una palabrita que creo que luego lo vamos a hablar, que es la predestinación. Yes. Ya Dios te predestinó, ya Dios te vio, Dios habita en una eternidad y puede ver todos los tiempos al mismo tiempo, y ya Él te vio, Él vio para qué tú sirves y para qué tú eres capaz. Así que no te menosprecies, que tú eres alguien importante en las manos de Dios. Escucha esto, fuimos transformados para reflejar el carácter de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conocí, también los predestinó para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo. O sea, que una de las funciones principales es que nosotros podamos ser parecidos a Cristo. O sea, que el modelo de Cristo habite en mí. Que donde quiera que yo camine, donde quiera que yo hable, mi función sea presentar a Cristo. El problema es que en mucha manera la gente quiere enfocarse tanto en ello que pierde su identidad desde el principio. Pierde lo que es la función principal. Porque el modelo que necesita esta generación, y esto tiene que ver mucho con predicadores, que a veces cuando van a predicar, su mensaje es su vida, es lo que ellos son. Pero cuando tú te desenfocas de todo eso y cuando tú vas al altar y tú presentas a Cristo, todo lo que tú hablas conforme a Cristo se va a manifestar. Pero cuando tú hablas de ti, ¿qué se va a manifestar? No hay gloria, no hay poder, no hay unción, no hay manifestación. Pero cuando tú presentas a Cristo, todo lo que estaba opacando el ambiente tiene que irse, porque lo que fuimos llamados es a presentar la imagen de Cristo en todo lo que hacemos nosotros. Está predicando un mensaje respecto a que somos la imagen de Dios perfecta. Wow. Entonces, mientras predicaba eso, estaba enseñando lo que era cómo una persona debe de entender cuál es la imagen de Cristo en ellos. Entonces, hay personas que todavía no han entendido eso y deben de comprender de que somos imagen de Cristo, que si Cristo nos creó, Dios nos creó a nosotros, nos creó conforme para hacer su voluntad, para parecernos a Él en todos los sentidos. Por eso la Biblia dice de esta manera en su palabra, en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice de esta manera, porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, para que anduviésemos en esa obra. Aquí está hablando de dones, aquí está hablando de que el Señor ya preparó un trabajo para todos nosotros. Entonces ahora nosotros debemos de entender que ese trabajo, escúcheme bien, ese trabajo está ahora mismo realizado para andar en ellas. Entonces usted debe de entender esto, familia, de que el Señor ya lo llamó, lo preparó, ya conoce tu función, ya conoce todo. El deber tuyo es buscar la dirección de Dios. Él te va a guiar. En una ocasión me dice una persona, yo quiero hacer algo para la obra, pero yo no sé qué hacer. Me nacen muchas cosas, quiero servir, quiero estar aquí, quiero estar allí. Y ¿sabe una cosa? Luego le llegó un apetito de salir a predicar. Ahí donde vino la conexión. Y yo dije, bueno, el Señor si te está llamando a predicar, hazlo, pero no lo haga por una emoción, hazlo por un llamado. Porque si le estás sirviendo al Señor, por eso es que la Biblia dice y especifica en Efesios 2:10, está diciendo, porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparado de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, todo lo que me está diciendo la palabra es que todo lo que Cristo preparó es para que yo ande, lo que Él hizo, yo hacerlo. Si Él sanó, yo debo de hacerlo. Si Él oró por alguien, debo de hacerlo. Porque este es el antemano del Señor, porque Él es el camino. Él nos está guiando a hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es dejarlo todo, cargar con su cruz y su problema y seguir a Jesús y hacer su obra. Mucha gente dice, no, porque todavía no me siento bien para trabajar en la obra de Dios. Ese es el problema, porque Dios no anda buscando los sanos, sino los enfermos. Los enfermos se van sanando en el camino. Pero lo importante es hacer la voluntad de Dios, aunque usted no crea. Pues hay muchas personas que dicen, yo no vengo al evangelio porque tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, tengo que dejar lo otro. ¿Y quién te dijo a ti que Cristo te está mandando a dejar eso? Quien lo va a sacar de ti
Escúchame bien, es poco a poco. La cosa no es que ya cambié y punto. No, no, no. Dios va a procesarte. Déjame esto, déjame aquello. Y Dios te va a ir limpiando. Dios te va a limpiar en el camino. Por eso Él dice, cargue con su cruz y sígame. Y la palabra cruz son problemas, dificultades, cosas que no ha dejado, que la va a dejar, que va a tener que dejarla porque comprometen las cosas del Señor. Ahora bien, claro está, usted me está diciendo con esto, pastor, que si tengo alguna atadura en vicio, no debo de dejarla, sino esperar. No, no, esas son otras cosas pecaminosas por las cuales ya tiene que salir de ella. A lo que yo llamo son compromisos que tiene que apartarlo, dejarlo, familias que no te dejan avanzar, quizá de poner un stop y seguir hacia adelante. Hacia eso me refiero para que siga siendo la voluntad de Dios. Bendito Dios. Hay algo importante en la palabra de Dios y es que la Biblia habla de que nosotros somos un cuerpo y representa el cuerpo con cada parte. Y yo creo que cada quien debe de reconocer cuál es o quién es en el cuerpo para que pueda ser eficaz. Porque la mano no puede hacer el trabajo de los pies. O la nariz no puede hacer el trabajo de la oreja. Entonces eso se vuelve un caos cuando la gente no entiende su propósito. Propósito tiene que ver con capacidad. El oído no puede hablar, ¿verdad que no? El oído es para oír. La nariz no puede ver, no. La nariz es para oler, respirar. El ojo es para ver. Es decir, que en el cuerpo de Cristo también cada uno de nosotros tenemos una función. Y entonces si no reconocemos cuál es nuestra función, posiblemente estaremos haciendo algo impropio de lo que nos toca hacer. Por eso yo creo que cada persona es marcado. Hay un momento determinado donde Dios te selecciona y te marca para algo en específico. Cuando tú eres marcado para algo específico, esa marca te sigue donde quiera que tú vas. Esa marca te caracteriza. Y por eso hay gente que posiblemente estuvieron en el evangelio y salieron y se fueron. Y ahora no saben qué hacer. Por eso la Biblia dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Si te fuiste, si saliste, ven, regresa. Regresa a casa como el hijo pródigo. Porque cuando regreses a casa, esa marca te estará esperando. Y esa marca te va a enseñar lo que tú tienes que hacer. Es como dice el pastor Frank Kelly. Jesús te va a enseñar lo que tú tienes que hacer, cómo tienes que hacer las cosas. No me digas que cuando Dios me toque, no necesitamos que tú vengas con tu propia experiencia, porque es que Dios te quiere moldear. Dios quiere hacer cosas grandes contigo, pero no la va a hacer desde tu capacidad, lo va a hacer desde su herramienta, desde su capacitación, y te va a enseñar todo lo que tiene que ver con el propósito de tu creación. Aunque quizás tú no te valoraste en un momento determinado, Dios quiere formarte. Y cuando tú vengas, Dios te va a formar y te va a encaminar. Y tú vas a hacer todo lo que Él dijo que tú vas a hacer. Y yo lo creo. Ven, no te detengas ahí donde tú estás. Ven, acércate. Y Jesús lo va a hacer contigo. Ahora, pastor, hay una pregunta que me gustaría que nosotros debatamos aquí. Y es, ¿quién más, además de mí, puede ver el propósito de mi vida? Es decir, por ejemplo, hay alguien, o sea, hay personas que pueden acudir a un líder, a un guía, para que te pueda ayudar a encontrar tu propósito. Bueno, tocaste un punto muy interesante. Yo creo que la Biblia dice que el pastor sus ovejas conoce. Yes. El pastor conoce las ovejas. A mí me costó, una vez estando en República Dominicana, me pasó de que yo quería formar un equipo de adoradores. Estaba orando al Señor porque apenas estaba levantando un campo blanco. ¿Sabes qué le llamamos campo blanco? Sí. Cuando estamos levantando un ministerio en República. Y de repente le digo, Señor, yo quiero que tú me muestres a alguien que adore, aunque yo lo hago, pero no es mi área porque me veo forzado, adorando y también predicando. Entonces, de repente el Señor, mientras estaba de rodillas una madrugada, me presentó a un joven. Ese joven en realidad no asistía. Solo que me lo presentó, fui a la casa, saludé a todos y de repente me lo presentó el Señor. Y cuando llego a la casa, que le digo al joven, ven acá, yo quiero aquí hacer una oración. Y dice la familia, no hay problema ahora. Entonces cuando estoy orando, ya el Señor me había confirmado que ese iba a ser el adorador. Entonces de repente, cuando estoy orando, el Señor me mostró ese adorador, escúchame bien, le dijo, ven acá joven,
yo siento del Espíritu Santo que mientras yo estaba orando, el Señor me decía que tú ibas a ser el adorador de la iglesia, que tú ibas a ser el adorador del grupo. Y me dijo, comenzó a reírse, pero yo no canto. Tú no cantas, pero vas a adorar. Resulta, escúchame bien, que pasó esto, de que el joven pasó lo siguiente. Yo lo llamo y le dije, ponte a ensayar, porque lo que va a ocurrir contigo es muy impactante. El joven comenzó a ensayar adoraciones y cuando el muchacho cantó, se metió una gloria. El muchacho le salió una voz que él dijo, pero yo estoy sorprendido, esa canción era muy fuerte y cómo yo la hice. El muchacho recuerdo de que todas las iglesias comenzaron a invitarlo. Entonces yo dije, espérate, no es para que le cante a todas las iglesias, es que tenía un talento el muchacho curto, que él ni él mismo sabía. La familia decía, pero yo no sabía que tenía ese talento. Que ahí Entonces, entra otro punto importante. claro, Pastor, revelación del Espíritu claro, en alguien. claro, entonces... Ahora fue que entramos al podcast. Dale. Claro, Yes. entonces, ¿qué pasa? Ahí comenzó el muchacho a servirle a Dios y comenzaron todos los pastores a invitarlo, tráeme a ese muchacho para acá, yo necesito a ese joven, yo necesito que ese joven venga y me adore. Y lo invitaban para conciertos y todas las cosas. Yo le dije, pero esto es impresionante. Y apenas era una casita, un ranchito, y el muchacho comenzó a darse a conocer que todos los pastores lo querían en su iglesia adorando. Pero algo que me impactó fue de que el Señor fue formando el ministerio. Oye bien, fue formando el ministerio. Y no hay otra gente, te voy a decir una cosa, más que el profeta es un pastor. Así en el es. sentido para reconocer quién va a hacer cada cosa en la iglesia. No es que un profeta va a venir a alinearte a la iglesia. No, es el pastor que forma, reconoce el potencial, porque si tú eres pastor, es como tú decirme a mí, yo tengo 4 hijos, yo sé para qué cosa da cada uno. Ya. Yo conozco a mis hijos, yo reconozco a mis hijos. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, estábamos levantando líderes aquí en la iglesia y de repente yo le dije a cada uno, yo sé aquí, ya con el tiempo que está ahí, para qué dan cada uno de ustedes. Y comencé a señalarlo. Usted da para predicar, pero usted sirve en el área más de los mensajes, ¿ok? Otro le dije, usted sirve, le dije a otro, usted da para la enseñanza, porque usted tiene paciencia, usted estudia y profundiza la palabra. Y eso no es porque usted quiere hacerlo, eso es porque hay un llamado Amén. dentro de usted. Y cuando usted lo hace, porque yo lo probé, usted lo hace bien. Le dije a otra sierva, usted tiene el don de la enseñanza también. Y le dije a Quer, usted tiene el don, ¿sabe de qué? De evangelista, porque cuando usted se para ahí, usted no es de mucho profundizar, usted de agarrar un tema y dejarse usar por el Espíritu. Y comencé a sacarlo a la luz a todo, y todos dijeron, wow, pero el pastor no conoce. Yo le dije, claro que lo conozco, porque lo vengo visualizando y sé para qué. Y le dije a fulano, usted no da ni para predicar, usted no da ni para enseñar, pero usted tiene una gracia. Oiga bien, usted tiene un don de servir, que eso es impactante. Y usted tiene un don de oración también muy lindo. A usted le encanta orar, le encanta servir. Y uno identifica los dones. Entonces, qué bonito cuando uno puede identificar los dones y cada uno ejerce su función. Hay un orden, ahí entra lo que es el orden, que un día de esto vamos a hablar sobre eso, el orden de Dios en la iglesia. Amén, porque es importante conocer eso. Mira, yo creo que una revelación puede cambiar la historia de cualquiera. Desde la antigüedad, el llamado profeta o el ministerio profético, Dios lo utilizaba para enseñar a las personas qué es lo que iban a hacer en un momento determinado. Por ejemplo, se ven ejemplos con reyes que Dios lo mandó, ellos no se calificaban, ellos no entendían, ellos no creían que tenían esa cualidad, pero Dios lo llamó a través del profeta y le dijo, vas a hacer esto, vas a hacer esto. En otro momento determinado, el mismo Elías, cuando fue a buscar a Eliseo no se imaginó que era profeta. El tipo estaba trabajando con bueyes y estaba arando. Pero en el momento cuando el profeta, ahora yo estoy hablando de profetas genuinos, profetas bíblicos, profetas que tienen la verdadera revelación. No como algunos charlatanes que buscan los nombres en el Facebook, no, mucha gente que busca el nombre en el Facebook y se presentan a una congregación ya con todos los nombres y le dicen, y lo que le traen problema al pastor, le dicen, este pastor, ¿qué pastor? No es pastor nada, dándole llamado a gente que no tiene llamado, este evangelista, y le hacen un boicot al pastor en la congregación. Por ende, ahora en este tiempo, el pastor tiene el ojo de águila.
El pastor, después que conoce su oveja, sabe para qué toditos sirven, para qué todos son funcionales. Y aparte de eso, como ya le mencioné, el ministerio profético. Los profetas genuinos, Dios les revela quién tú eres. Amén. En lo íntimo y donde quiera. Amén. Entonces, pastor, usted cree entonces más en la elección, ¿verdad? Elección que hacer elecciones, a ver cómo lo puedo decir. Usted cree más en elegir que en hacer una tómbola para ser elegidos. Porque eso se usa mucho, lamentablemente, en muchos lugares, que no se usa el proceso de elección. Es decir, ellos hacen una votación y los hermanos son los que eligen quién va a liderar, quién va a estar en este ministerio. Pero la Biblia lo que habla es de elección, por revelación. Y ellos oraron y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que lo he llamado. Y así la Biblia habla. Mira, bueno, a mí me ha pasado algo, y es que a mí no me gusta tomar en cuenta a una persona por gusto mío. No quiero hacerlo así o porque fulano tiene un talento, quiere hacerlo, me preguntan. Mucha gente quiere servir, entonces uno le pone un área de servicio, el cual se identifiquen y se sientan bien, porque nunca vamos a poner a alguien que no se sienta bien en el área donde está. Por eso hay que reconocer los llamados, hay que reconocer que también, escuchen bien, yo notando esto, que todo ministerio empieza sirviendo. Pero, ¿qué pasa? Porque Jesús vino a servir, no a ser servido. Entonces, ¿qué pasa? Aquí pasa algo de que a mí me gusta orarle a Dios para que Dios identifique o le muestre a mi esposa y que el Señor luego me dé a sentir a mí, o que yo sienta y coordino con ella para que el Señor pueda colocar a la persona adecuada en el lugar correcto. Porque el peor error es que, te voy a decir esto, es que venga un profeta y te diga, porque así dice el Señor. Entonces, tú comienzas a calcular, pero ven acá, yo no siento lo que dice ese profeta y no tengo nada contra mis hijos, pero yo siento que no está llamado para eso. Pues yo conozco a mi hijo y yo sé en el área donde se encuentra en este momento y dónde está y dónde debe de ir. Entonces, yo creo que debemos de tener cuenta de los profetas que quieren posicionarte la gente en la iglesia, donde como pastor tú todavía no lo has reconocido, Dios no te lo ha revelado. Yo creo que todo empieza por la casa, ¿no? Todo empieza, por ejemplo, vamos a ser claros, todo empieza por el hogar y Dios va a trabajar, Dios te va a presentar, porque entonces si los pastores no tienen la capacidad de poder que el Señor les revele quién va a hacer algo, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es que los profetas van a traer el orden a la iglesia cuando ni siquiera pastores son? Ay, Jehová. Mira, yo creo, amado pastor, que hay que tener mucho discernimiento del Espíritu. Amén. Y hay que tener la capacidad de notar las cosas que son. Yo me acuerdo en una congregación que estuvimos apoyando un evento, y me acuerdo que en esa congregación alguien estaba predicando, era un profeta, no sé, pastor o profeta, pastor profético, no sé, pero lo que en ese momento determinado él estaba fluyendo supuestamente en el don profético. Y me acuerdo que en esa noche él le profetizó como a 8 o 10 personas llamado pastoral. Y yo me pregunté y dije, entonces, ¿quiénes son los miembros de esta iglesia? ¿Quiénes van a ser? Porque si todos son profetas, si todos son pastores, ¿quién entonces es servidor? ¿Quién entonces es evangelista? ¿Quién entonces es maestro? Pues todos son profetas. Entonces, si todos son profetas, en el cuerpo del ser humano, todos no son manos. Así es. No. Todos no son boca. Todos no son oídos. Entonces, aún así, y te estoy hablando porque en el evento no es que había mucha gente, y que 10 salgan siendo pastores, pues hay un problema. Algo está pasando ahí. Sí. Es serio eso lo que está pasando. Sí, en verdad hay que orar y hay que dejarse dirigir por el Señor, porque el Señor es el único que nos guía, que nos amonesta, nos dirige. Y es un tema profundo eso de los profetas, porque hoy en día
hoy en día pues han cometido muchos errores. Así y eso lo hablamos en el podcast pasado, Yes. el cual tocamos varios temas muy delicados, el cual no debíamos de hablar, pero lo hablamos acerca de algunos profetas, porque es un tema amplio que solo se podría traer en un podcast simplemente lo que está pasando hoy día. Pero le damos gracias a Dios, de verdad, estamos contentos por este podcast, estamos felices, hemos tocado puntos delicados, puntos para que tú reconozcas la voluntad de Dios, cómo hacerla, cómo establecerla y cómo manifestar los dones, si es que tiene el don del Señor. Si no lo has reconocido, ora a Dios, porque Dios te lo va a revelar. Te aseguro que tienes un llamado poderoso, extraordinario, que está dentro de ti. Y yo sé que lo vas a ejercer, que Dios hará algo grande. Lo veo, lo creo en el nombre de Jesús. Así que le damos gracias a Dios. De verdad nos sentimos contentos por nuestro hermano Cristian, por nuestro hermano Andrés que nos acompañó aquí en el podcast hoy. Y nos sentimos felices. Así que prepárese porque hay más temas por los cuales Dios va a seguir trayendo a la luz mensajes que a ti te hacían falta. Y yo creo que Dios es bueno y poderoso. Amén. Así que comenta en este video, qué te pareció este mensaje. Y algo que vamos a hacer, ¿ok, Andrés? ¿Ok, Cristian y Andrés? Vamos a hacer algo poderoso. Y es que la persona que comente este video puede dejar una pregunta. Claro. Y de acuerdo a la pregunta Yes. que ellos dejen, vamos a hacer un podcast. Yeah. De acuerdo. Porque hay personas que tienen... Inquietudes. Claro, entonces dicen, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan de aquello? Entonces no es tampoco que vamos a traer controversia, porque hay cosas en la noticia que usted las recoge y quiere que la hablen aquí. No vamos a Somos hablar de bendición, de bendición. No, son mensajes cristianos de fortaleza espiritual que usted quiera saber. Si quiere que hablemos del matrimonio, si quiere que hablemos de cualquier tema espiritual, algo que sea bíblico, Que pueda fortalecer algo su que vida. fortalezca vida, nada de chisme, de farándula por allí, de lo que esté ocurriendo con los cristianos por fuera, no queremos tocar esos temas. Así que